Feliz Nochebuena para todos. ¿Quién dijo, Charlie? En las mesas de Rosario habrá Vitel Toné y aquí en Canal 5 va a subir la discusión. ¿Fuiste vos, Charlie? No, vamos a llevar un buen debate. Sí, ¿Nos vamos a adaptar a la Navidad entonces? Obviamente, sí, a lo que amerita una noche como la de hoy. Porque están los concejales, representativos de distintos sectores. Atenti porque si no hay discusión no es Rosario, no es Argentina, pero que esa discusión conduzca a algo. Caja de resonancia, el Consejo Municipal de los temas que requiere la gente soluciones. De ello nos vamos a ocupar, un balance del año, los temas que están aquí sobre el pucho. Hubo una sesión hace pocas horas, hasta altas horas de la noche, y el famoso tema del endeudamiento que no fue aprobado. Las razones, ¿por qué quería el endeudamiento? ¿Por qué quería ese crédito el municipio? ¿Por qué le dijeron que no? Bueno, vamos a tener voces contrapuestas en esta noche de Nochebuena, una noche especial. Y por supuesto, el mensaje de curas que están codo a codo, representantes de la iglesia con los más pobres. Y esta pregunta, ¿somos solidarios en estas épocas, además de la celebración de las compras? ¿Cuál es el mensaje navideño? ¿Cuál es la actitud con la que debemos encarar esta Navidad? Interesante programa, gracias por permitirnos estar allí. Vamos a ir poniéndonos en orden luego de la presentación del programa. Lo primero. Y el primero de los temas de hoy lo presenta Primero, la medicina privada respaldada por los sanatorios de mayor experiencia. Informate en la web primerosalud.com.ar y empezá a poner la vida en orden. Primero, medicina privada, Italia 886, teléfono 5 27 38 71. Primero, medicina privada, la vida en orden. Muy bien, Luli Bonsembiante, ¿cómo le va, compañera de ruta? Acá andamos ya en Nochebuena, preparando lo último para acompañar a la gente en esta cena. Un buen resumen político, ¿no? De la ciudad, de lo que ha pasado. De lo que pasó estas últimas semanas en el Consejo y todo el año. Un Consejo variado, ¿no? Bien. Con muchos temas. Presentamos al periodista invitado, ¿te ¿Cómo parece? no? Daniel Legnini, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Gracias por la invitación. ¿Cómo lo ve el programa de hoy? Interesante, ¿no? Sí, porque el Consejo ha sido interesante. Sí. No por lo que ha tratado, sino porque ha sido distinto, por la conformación que tuvo desde las últimas elecciones. Muy fragmentado. Fragmentado, pero también con caras interesantes. Bien. Y como somos más viejos, nos permitimos hacer un balance. Cuando arrancaba la democracia, por ejemplo, eran más protagonistas que los concejales, los secretarios del gabinete. Estaba Usandizaga, vos sabías que Vicelache era el secretario de Obras Públicas, que Basaldela era el secretario privado, que Barc era el secretario de Salud Pública. Ahora, por el tema eleccionario y por el protagonismo que han tomado y por la formación que tienen, son más interesantes o más convocantes o más conocidos por la sociedad los concejales que los secretarios de gabinete. Bien, y ellos van a debatir, los que están aquí, que vamos a presentar en instantes, porque primero nos ponemos en situación con este informe, el balance del Consejo Municipal. Desde diciembre del año pasado, el Consejo de Rosario está constituido por 28 ediles, 4 miembros más que en la composición anterior. Fue un año de mucho trabajo, al compás de las expectativas que concentró el gobierno de Macri. Este año, el tema inseguridad impactó a nivel nacional y a la par de la provincia, el Consejo también declaró la emergencia en seguridad para la ciudad, que incluyó nuevos trámites de habilitación para algunos rubros comerciales. Otro tema polémico, que también debatimos en Plan A, fue la adhesión de Rosario al descanso dominical, que obliga al cierre de supermercados los días domingos. Transporte, estacionamiento medido, oficina anticorrupción y hasta la reducción de la tasa de espectáculos estuvieron en la agenda parlamentaria de este año, que cierra con un tema polémico, que es un pedido de endeudamiento por parte del municipio por $200 millones en el presupuesto 2017. Ahora en Plan A, un año en el Consejo, la ciudad en el debate parlamentario. Programas, balances, resúmenes, hay que decir que en Plan A tuvimos como una caja de resonancia todos los temas durante todo el año, así que es una buena manera de terminar. Charlie Cardoso, ¿por qué el PRO no acompañó esta vez con el tema del endeudamiento que solicitó el Ejecutivo, a diferencia de otras veces? Bueno, nosotros hicimos una contrapropuesta a la solicitud de la Intendenta, porque para nosotros había un desbalance entre lo que se pretendía invertir en tratar de arreglar las finanzas del municipio y lo que se pretendía invertir en obras. Para nosotros tenía que haber mucha más plata en obras y menos en reingeniería financiera. Y también por la actual situación financiera que tiene el municipio, para nosotros
el monto a tomar de deuda tenía que ser menor. Sí. No 200, nosotros propusimos 123. No tuvimos una respuesta concreta por parte del municipio. Y bueno, y nosotros ahí dijimos, bueno, si nuestra propuesta no es tenida en cuenta, nos retiramos de esta conversación. No porque no estemos interesados en las obras, todo lo contrario, pero nos parecía que era excesivo el monto que se estaba pidiendo. ¿No pudieron convencer, Girardi? La verdad que la contrapropuesta que nos hizo el PRO es la contrapropuesta para no poder aceptar, digamos, no nos resolvía ningún problema de los que habíamos planteado y de los desafíos que teníamos. ¿Qué propusieron? ¿Cuál fue la contra? No, la verdad que cuando uno hace el análisis de la capacidad de endeudamiento, ese dinero no nos alcanzaba para las obras que pretendíamos hacer. Claro. Entonces, por eso hablábamos de 200 millones de dólares. Creo que perdimos una gran oportunidad, aunque tenemos la posibilidad de volver a tomar el tema en febrero, cuando iniciemos nuevamente las sesiones. Pero hubo un punto que no le creyeron, era más para una ingeniería financiera que para obras públicas, dicen más o menos. No, una parte tenía que ver con resolver la deuda de corto plazo, precisamente para dejar de pagar intereses altos, tomar una tasa baja a nivel internacional, a un plazo de 10 años, que es lo que hace cualquier empresa, cualquier familia, cualquier organización cuando quiere resolver un problema grande. Digamos, yo no me voy a comprar mi casa con mi sueldo, sino que voy a pedir un crédito hipotecario con una tasa blanda que la voy a ir pagando gradualmente a lo largo de los años. Eso es lo que intentamos con esta toma de crédito público, poder tener obras de infraestructuras en el mediano y largo plazo. Ahora, Charly, ¿no es contradictorio que a nivel nacional sí apoyen un endeudamiento y a nivel municipal no? Pero es que nosotros no es que no lo apoyábamos. La cifra es la cuestión. O sea, no nos pusimos de acuerdo indudablemente en la cifra y en los objetivos, y después surgieron otros temas en donde a nosotros se empezó a hablar con otras fuerzas políticas, porque no alcanzaba solo con los votos del Frente Progresista y Cambiemos, sino que se necesitaban también otras fuerzas políticas, y entonces ahí se empezaron a mezclar un montón de temas que no tenían que ver específicamente con esto y que se planteaban como una negociación política. No quiero poner ningún manto de sospecha como otros hicieron, una negociación política en donde se introducían en el debate del endeudamiento temas que no tenían nada que ver con esa cuestión, temas que son importantísimos para la ciudad y que los tenemos que discutir, pero que no tenían nada que ver con el tema del endeudamiento. ¿Cómo que, por ejemplo? ¿Qué cosa? Y por ejemplo, la urbanización de Nuevo Alberdi. Para nosotros es importante discutir qué va a hacer la ciudad con ese terreno tan importante. Ahora, no en el medio de casi sobre la Navidad, casi sobre fin de año, con un montón de temas importantes también a tratar. Es un tema muy complejo y que lo tenemos que tratar solo. ¿Condicionan al gobierno de Fein, digo, por no aprobarse este crédito? ¿Tendrá un poco margen de acción el Ejecutivo el año que viene? ¿Qué cree el resto de los concejales? ¿Tonioli? No, en principio creo que lo que hubiera condicionado al gobierno Fein es tomar en estos momentos de inestabilidad a nivel nacional y a nivel internacional, porque Horacio bien decía, comparaba con una empresa o con una familia. Yo le preguntaría a cualquier televidente si él se endeudaría en este momento en dólares por un monto que de estas características, que representaba casi el 30% del presupuesto planteado para este año, con las presiones devaluatorias que hay a nivel nacional, distintos sectores del poder. ¿Pero si lo necesita para gobernar? ¿Para hacer obra pública, por ejemplo? Bueno, para hacer obra pública hay que empezar a ejecutar año a año lo que se promete en el presupuesto y ejecutar el Fondo Municipal de Obra Pública para empezar a discutir. Además, la propuesta de obra pública de ese proyecto que tengo para mí, y así coincidimos en los distintos sectores del peronismo que tuvimos una posición de rechazo a esta propuesta, era media hoja 4 con propuestas genéricas, y si vemos que hay un ejecutivo que año a año incumple con lo que presupuesta claramente, con planes de inversión, etcétera, media hoja 4 no alcanza para generar confianza de que efectivamente ese era el eje y no ordenar la deuda de corto plazo exclusivamente, ¿no? Vaya tomando nota, Girardi. Pero a ver, Daniel Legnini, ¿qué te parece esto? Sí, me parece una pregunta para la presidenta del Consejo que tuvo que articular en negociaciones así. Porque ¿de qué estamos hablando? ¿200 millones de dólares cuánto es? 3.200 millones de pesos. El presupuesto que se aprobó para el año que viene son 13.000 millones de pesos. Ahí tenés el porcentaje de lo que se estaba discutiendo. Él mencionó una hoja 4. Le pregunto a Daniela, ¿cuándo es un empréstito así importante de una porción que ya tomándola en comparación con el presupuesto es representativa?
¿no es deseado a lo mejor un programa de obra de lo que se va a hacer, de la principal obra pública, aunque sea que se proyecta con ese empréstito, un poco más detallado, más frondoso, una explicación más profunda de parte de la Intendencia? Porque mencionan que en una hojita 4 estaba explicado en qué se iba a aplicar ese presupuesto. Daniela. Y en realidad, a ver, lo que condiciona al Ejecutivo es el no votar la ordenanza de presupuesto. En esto tenemos que decir, nosotros ayer sancionamos la ordenanza de presupuesto, que es la herramienta de gobierno más importante para la ciudad. En el tema del endeudamiento, a ver, lo que ingresa al Consejo es una planificación del Ejecutivo. El Ejecutivo planifica hacer determinadas obras que impacten a la ciudad, como por ejemplo en materia de servicios públicos, agregar las 2 líneas de trolebuses que se deben para la ciudad y que ya están proyectadas y que es una suma millonaria de pesos. Planifica también, como decía el concejal Girardi, reestructuración de la deuda interna, y en esto tenemos que ser honestos. El bloque del PRO viene hace 3 años planteando que hay que trabajar en la reestructuración de la deuda interna del municipio, y también plantea una capitalización al Banco Municipal. Viene una planificación al Consejo. ¿De cuánto es la capitalización? De 20 millones de pesos. Aquí lo que dice el concejal, el concejal Tonioli, se concentra en la obra pública. Claro. ¿Por qué? Porque hay concejales y hay fuerzas políticas que entienden que podrían dar el endeudamiento al Ejecutivo, pero solo para obra pública. En ese marco, tal como dice Eduardo, llegó una propuesta, un listado de obras, pero obviamente uno, como pasa siempre en el Consejo, ingresa el expediente, nos sentamos a conversar, los concejales y las fuerzas políticas evalúan cuáles son las obras a juicio del Consejo más importantes para la ciudad, y luego se le pide al Ejecutivo que envíe la factibilidad del presupuesto de la misma, y entonces valoramos entre todos los concejales, cuáles son las obras que conviene dar a la ciudad en este marco de este endeudamiento. Bien. El tiempo vuela, Daniel, tenemos que pasar a otro tema. Realmente esto pasa para febrero. El tema entonces del endeudamiento no fue aprobado en el Consejo. Un tema que sí preocupa y es del día a día, es la seguridad o su contraparte, la inseguridad. Diego, hemos progresado en el año de aquella declaración de la emergencia en materia de seguridad a este fin de año. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo ves? Bueno, hubo mucho tiempo donde un proyecto nuestro de emergencia en seguridad estuvo esperando consenso y no se logró. Sí. Creo que lo que sucedió en Rosario, básicamente las 2 marchas multitudinarias, pacíficas, que los rosarinos mostraron el dolor que transmitía la situación de inseguridad de la ciudad. 1069 muertos en 4 años tuvo la ciudad de Rosario producto de la violencia, producto específico de la violencia, generó una manifestación popular muy grande, y yo diría un reconocimiento de parte de la intendenta que hacía muchísimo tiempo que venía negando la problemática y negando la posibilidad de abordarlo desde el municipio. ¿Tuvieron efectos esas manifestaciones? ¿Se mejoró en algo? Yo creo que ¿cambios visibles? Esa declaración de emergencia en realidad la hizo la gente en la calle. Nosotros solamente la hemos reconocido y la Intendencia la ha terminado por aceptar. Y lo que sucedió después es un plan de inversión de 100 millones de pesos que nosotros realmente acompañamos. Había que poner recursos. Una ciudad que empieza a controlar mejor la noche, el tránsito, el transporte, las habilitaciones, las concesiones municipales, baja naturalmente los niveles de violencia. Y tenemos una intervención federal en materia de seguridad en la provincia, que todavía, intervención federal en materia de seguridad específicamente, un comando unificado que ha cedido competencias del gobernador a ese comando en materia de seguridad, y todavía eso no ha dado los resultados que estamos esperando, de ninguna manera. ¿Y cuándo crees que se van a empezar a visualizar los cambios en la gente, en la calle? El cambio Las sensaciones a ese. El cambio empieza a producirse cuando realmente empezamos a vivir con algunos umbrales de tranquilidad que hemos perdido en Rosario. Es decir, es una ciudad que... ¿No está mejor la cuestión de seguridad ahora en el cierre del año? Yo escuché el balance que ha hecho el ministro de Seguridad y la verdad que me dio vergüenza ajena. Me dio vergüenza ajena que un ministro que después de los enormes fracasos que se han tenido en el año, la semana de las 34 evasiones, justamente en el ámbito de la ciudad de Rosario, en evasiones de la comisaría, después le diría de los números de homicidios que tenemos, el hecho de contar la inseguridad
por homicidio Sí. y de plantearlos desde ese lugar me pareció realmente un desatino. Bien. Y creo que las cosas, si bien hay una actitud mejorada respecto de defender a la ciudad, los resultados no son positivos. Daniel. Creo que el criterio de la ciudadanía ya pasó para el cuarto a determinados aspectos que no se podía seguir viviendo. Sí. 4 años atrás debatíamos si en vez de 60 cámaras en la ciudad tenía que haber 120 o 200. Hoy no sé cuánto es, pero el centro está todo filmado, aunque sea por cámaras particulares, Pero hay grandes sectores de la ciudad que ya están monitoreados verdaderamente, entre privados, que son los más, y el público, que también está aportando en una cantidad que 4 años atrás era una risa. Los Corsita, móviles policiales, se jubilaron verdaderamente. Hoy nadie lo puede tolerar. Estamos viendo pickups nuevas. No sé si en la cantidad que merece una ciudad como la de Rosario y demás. Es decir, que el criterio y el ojo ciudadano verdaderamente ha proyectado, ha provocado algunos avances que a veces los funcionarios no estaban tan conscientes. ¿Sobre este tema, Charlie? Bueno, ¿hay progresos o no? Sí, ha habido progresos. Me parece que el Consejo Municipal fue el primer lugar en donde se tomó nota fuertemente de la gente en la calle. Por eso salió la emergencia en seguridad, con muchos otros temas que lo acompañaron. Pero hay algunas cosas que siguen preocupando. Por ejemplo, las fugas masivas de las comisarías, como decía recién Diego. ¿Cómo se soluciona esto? Se soluciona sacando los detenidos de las comisarías, que se está trabajando muchísimo, se ha avanzado muchísimo. Estamos en el número mínimo desde el inicio de la democracia de detenidos en comisarías. Y se están construyendo penales como nunca se lo ha hecho en la provincia de Santa Fe. ¿Coincidís, Charlie? Sí, se está avanzando en el tema. Se está avanzando en el tema, pero por ejemplo, que se haya escapado el único detenido del atentado a la casa del ex gobernador Bonfatti, a mí me preocupa mucho. A mí me preocupa mucho. Me parece que es un síntoma, un mensaje muy complejo que le estamos dando a la sociedad. ¿Pero de qué sospechás? ¿Que fue así al no, azar o...? Digo, en general, me parece que el hecho más grave vinculado a la violencia institucional de los últimos, prácticamente diría del 83 a la fecha. Debe estar más controlado. Claro, a ver, no se puede escapar el único detenido del atentado a la casa de Bonfatti. Stop, allí hago un paréntesis porque el tiempo vuela y tenemos que hacer una pausa en esta noche de Navidad y debatiendo los temas de la ciudad con concejales de diferentes sectores. Y por supuesto que el debate continúa tras esta pausa.